Señor concejal de Medellín por el Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya, muy buenos días. Doctor Fernando, siempre un gusto saludarlo a usted, a su equipo y a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bueno, doctor Ramos Maya, al fin ya sabemos qué hay en toda la caverna de la Casa de Máquinas de Hidroituango. Sabemos si estará disponible para el montaje de las turbinas en el tiempo preciso y de todas las turbinas, no de algunas de ellas. ¿Qué hay sobre eso, doctor Ramos Maya? Pues, doctor Fernando, yo le voy a resumir esto. Digamos, esto va a ir en dos etapas según EPM. Hay una que son las primeras 4 turbinas y que estarían funcionando para finales de 2022 ya las 4. Esa es la promesa que tiene EPM después de tantos retrasos. Y la segunda etapa, es decir, las turbinas 5 a 8, esas se estiman que son para el 2025, pero a ese lugar, a esa parte no ha accedido todavía, no han accedido los ingenieros. Parece, hay como unos principios de hallazgos que dicen que no está tan terrible esa zona, pero esa segunda etapa yo creo que va a ser, puede tener algunas sorpresas. Algunos dicen inclusive que puede no llegar a funcionar esa segunda etapa. Eso sería un desastre para Hidroituango, pero se han enfocado entonces en las primeras 4 turbinas y las otras 4, es decir, las 5 a 8, que teóricamente deberían estar 2 o 3 años más adelante. Esa realmente no hay certeza absoluta sobre su futuro. Que es nada menos que la mitad del proyecto, doctor Así Ramos es. Maya. Así es la generación de 1.2 gigas, son esas 4 adicionales, es decir, empezarían a funcionar con 1.2 gigas en el 2022 si se cumplen los cronogramas que ya han tenido, no solo el retraso que ya hemos conocido evidente por los temas de infraestructura, sino adicionalmente por el COVID hubo un retraso de más de 6 meses, por eso lo que se había dicho que iba a ser para finales de 2021 se termina aplazando para 2022. Ese tema yo creo que digamos ya va en una franca mejoría todos los días y según las propias cifras de EPM están más del 80% ya esa parte del proyecto, pero lo otro son 1.2 gigas que no sabemos con certeza si empiezan a funcionar, primero, y segundo, si van a cumplirse los cronogramas para el 2025. Entonces, si no sabemos qué hay en esa casa de máquinas que contendría las turbinas 5, 6, 7 y 8, ¿cómo se hacen cronogramas? ¿Sobre supuestos? ¿Sobre posibles cronogramas, como ahora se llaman? Sí, de alguna manera ellos lo que han dicho es, enfocados en eso, nos tomaríamos más o menos unos 3 años para la limpieza, la mejoría de esa segunda caverna y la ubicación de las nuevas turbinas. Eso entonces tomaría otros 3 años adicionales más o menos de lo que se toma el proyecto originalmente. Así que sí, son cronogramas a mano alzada, para decirlo de alguna manera. Yo creo que ahí falta mucho por conocer en todos los sentidos, porque no sabemos ni cuánto puede durar cuánto puede estar en la limpieza del lugar y la mejora, la adecuación de ese lugar. Yo creo que se toma mucho con base en lo de la primera etapa. Toman una segunda etapa que tomará unos 3 años, pero por eso le digo más los 6 meses de COVID que retrasó. Entonces esos 3 años que tomaron de esa primera etapa, habría unos 3 años para esa segunda etapa de las 4 nuevas turbinas. Doctor Ramos Maya, ¿y se sabe cuál es el costo de esa demorita, suponiendo que sean los 3 años? Pues doctor Fernando, uno puede tomar esto primero por los temas de costos adicionales que ha tenido que invertir EPM en muchos sentidos. Digámoslo, los temas sociales, ambientales, han sido supremamente costosos, en los temas de infraestructura, de aceleración del proceso de la presa, en fin, todo ello pues dice que se estima más o menos alrededor de unos 4 billones de pesos adicionales, lo que han estimado que podría invertirse en ese sentido, es decir, una inversión adicional de 4 millones de pesos, de 4 billones de pesos de todo el proyecto. Y hay otro punto que es el lucro cesante, que es evidente que EPM ha dejado de recibir unos recursos grandes durante este tiempo. Usted sabe muy bien que Hidroituango se estimaba que solo de utilidades a EPM le podría estar dejando entre 600.000 millones y 1 billón de pesos anuales adicionales de utilidades a EPM como conglomerados. Es muchísima plata
para Medellín y para su inversión, etcétera. Nosotros estimamos entonces que pues, ese lucro cesante va a ser prácticamente imposible de recuperar porque son, primero, pues 4 años de retrasos de la primera etapa, de esas 1.2 gigas. Entonces imagínense pues esos casi 2 billones de pesos de utilidades. Y adicionalmente las otras cuatro infraestructuras o las 4 nuevas turbinas, pues serían otros 3 años de retraso. Esos son más o menos, doctor Fernando, entre otro billón y medio de pesos. Es decir, es uno de los costos más grandes que ha tenido definitivamente el proyecto, el lucro cesante que deja de recibir Medellín y EPM, que podemos estar estimando adicionalmente unos 3 billones y medio de pesos adicionales a las inversiones que se han tenido que hacer. Eso en el caso de que las cosas resulten como de manera optimista o realista, no sabemos, se está calculando ahora. No sobre bases ciertas, sino sobre bases inciertas, porque todavía no se sabe qué pasa en la caverna. Algunos dicen que no es tan horrible como se habían imaginado, pero otros dicen que sí, que es horrible y que allá no se van a poder montar esas turbinas. Pero no sabemos, a ciencia cierta no se sabe, ¿verdad? Eso hoy no hay certeza absoluta de qué va a pasar con las 4 nuevas turbinas. Reitero, la número 5 a 8, que según los cronogramas de EPM estarían funcionando en 2025, pero nadie puede decir con certeza, primero, si van a funcionar y segundo, si se cumple el cronograma de 2025. Y eso es la mitad del proyecto, doctor Ramos. Es que se Así dice, es pues que son, sí. claro, cuatro turbinas es la mitad del proyecto de Hidroituango. Sí, eso, pues, eso es ponerlo como en términos, voy a ponerle en términos como un negocio comercial para que se entienda más fácil. Es como si usted tiene 2 locales o uno solo. Es evidente que si usted con 2 locales puede recuperar más rápido su inversión que uno solo. Entonces, si al final del tiempo usted le dice, no, usted solo va a operar con uno, pues se va a demorar casi que el doble para recuperar la inversión, básicamente. El doble de tiempo se tomaría usted para que toda esa inversión que hizo, y si la inversión se va a recuperar en 25 o 30 años, pues ya nos tomaremos 50 o 60 años. Ese es un punto que es definitivamente de debate muy profundo. Pero no solamente está comprometida EPM con ese gigantesco proyecto cuya suerte todavía no se conoce, porque esa es la verdad, no se conoce a fondo. Se estima, parece, se considera que puede ser de una determinada manera. Hay otro proyecto enorme, que es el proyecto de Electricaribe, ¿qué lo llamaríamos? Electricaribe 2, Caribe Mar se llamaba originalmente, ahora es una empresa filial de PM que se llama Afinia. Bueno, entonces Afinia, cuéntenos qué se sabe de ella, porque las primeras noticias sobre pérdidas de energía, sobre la energía que no está pagando la gente, son sencillamente descomunales, sobre todo de los colegas que tienen la otra parte de la concesión. Entonces, ¿qué hay sobre eso? ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Cuáles son las perspectivas de Afinia? Pues nosotros hemos advertido, doctor Fernando, desde hace muchos meses los riesgos en los que ha tenido que incurrir Medellín por cuenta de esa inversión en Afinia, en lo que, reitero, era una parte de Caribe, de Electricaribe o Caribe Mar. Son 4 departamentos donde opera, pues distribuye energía, distribuye actualmente energía Afinia, Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. El punto fundamental aquí, doctor Fernando, es que primero no hay claridad sobre cuánta va a ser la inversión en los primeros años. Ya ha venido cambiando, se duplicó según la propia PM, que en los primeros 5 años iba a invertir teóricamente 10 billones de pesos. Ese iba a ser originalmente se iba a ser una inversión de 5 billones de pesos en 5 años. Ya están diciendo que lo que va a necesitar realmente EPM es una inversión de más de 10 billones de pesos en los primeros 8 años. Y eso es un tema bastante complejo, porque imagínense pues el tamaño de esa inversión, simplemente para recuperar la infraestructura, para mejorarla, para tener adecuados transformadores y adecuadas subestaciones, todo ese tema eléctrico que usted conoce muy bien, que requiere unas inversiones supremamente altas para mejorar el servicio. Pero ¿qué vemos paralelamente? Que EPM se metió a ese proyecto sin la debida, como se conoce, sin la debida diligencia
porque hay una gran cantidad de factores de riesgos que EPM conocía que no consideró especialmente la nueva junta directiva al momento de tomar la decisión. ¿Qué hicieron básicamente? EPM no tuvo en cuenta una cantidad de costos ocultos, por ejemplo, de demandas, de pasivos laborales, de eventuales riesgos de corrupción, de robos de energía, muchos que a pesar de que estaban en la matriz de riesgos y que EPM, reitero, las conocía, no fueron puestas en consideración y aún así se tomó la decisión de ingresar a hacer esa inversión tan alta. Y si a eso le sumamos lo que ha venido sucediendo, al menos los datos de octubre y noviembre del año pasado, que son los 2 primeros meses en los que EPM empezó la operación, EPM ya está dando pérdidas, Afinia ya está dando pérdidas de 35.000 millones de pesos los 2 primeros meses. Problemas de cartera tradicionales y la cartera, el recaudo de cartera es inferior o está alrededor del 85%, que es supremamente bajo. Para que estos negocios de energía tengan viabilidad, tienen que tener recaudos superiores al 95%. Así que imagínese usted lo que eso va a significar para EPM. Por un lado, invirtiendo plata y por el otro, no teniendo las utilidades, no recibiendo las utilidades que estaba esperando. Yo creo que eso es un punto que Medellín tiene que conocer. Nosotros ya le hemos dado a conocer esas pérdidas ya en los primeros meses de operación. Además, EPM pretende crear una burocracia grandísima y hay unos riesgos de politización enormes. Se van a crear más de 400 cargos en EPM. Con la llegada de EPM a Afinia va a haber 400 nuevas personas en la planta de personal de Afinia. Imagínense pues el riesgo tan grande económico. Pero adicionalmente a eso está todo el tema de la presión que ejerció la secretaria privada del alcalde de Medellín, que se llama María Camila Villamizar, que no es de la ciudad, no nació en la ciudad, entonces creo que le duele muy poquito Medellín, y ella se dedicó a presionar al gerente saliente. Es una de las razones por las cuales el gerente saliente Álvaro Guillermo Rendón termina renunciando por las presiones que había para ubicar una gran cantidad de amigos del alcalde, aunque no tuviera los méritos, en Afinia. Ese es un punto que fue de los determinantes para que saliera Álvaro Guillermo Rendón, que no se dejó presionar y no quiso colocar a los amigos del alcalde allá. Entonces tenía una gran presión para politizar la empresa, crear nuevos cargos, y eso es de cuenta de los bolsillos de los ciudadanos de Medellín y del futuro de EPM. Reitero, 10 billones de pesos solo de inversión que tienen que hacer en los próximos 8 años, especialmente en los primeros años. Estos 3 años van a ser muy grandes, va a ser una inversión casi de 5 billones de pesos en todas las modificaciones al sistema de infraestructura energética en la costa, pero con unos réditos que no son claros, porque como lo dijimos previamente, se perdieron en los solo 2 primeros meses de operación 35.000 millones de pesos. Imagínese una empresa que pierda casi 20.000 millones de pesos mensuales, ¿cuál va a ser su viabilidad hacia futuro? Doctor Ramos Maya, pero hay un tema que definitivamente no somos capaces de entender desde aquí a la distancia. Esta empresa que tiene semejantes desafíos, semejantes problemas, que despejar semejantes incógnitas, no tiene gerente. Y eso sí no somos capaces de entenderlo. Sabemos que tiene una planta de personas especializadas de las más altas calidades, de las más grandes condiciones, pero pues el gerente es el que lleva la batuta, el que tiene el liderazgo. La junta directiva toma decisiones, pero el gerente las ejecuta. ¿Cómo es posible que a estas alturas las empresas públicas de Medellín no tengan gerente? ¿Cuándo le va a aparecer un gerente a las empresas públicas de Medellín, doctor Ramos Maya? Todavía es muy difícil de entender qué pasa en EPM y por qué hay una persona en interinidad y no se toma una decisión si dejarla, porque debería ser pues una opción en la que se tendría que evaluar si la persona, la gerente, que es una persona que ha estado en la empresa durante muchos años, esa persona tiene las competencias y si es tan buena, pues déjela de una vez. O si lo que pasa es que están negociando, quién sabe con quién esa gerencia y no la están aceptando, entonces de por allá, cuando sea la última opción, entonces dejan a la gerente encargada intentando decir que es una mujer y que entonces vamos con un discurso que usted sabe, una narrativa, decir que es porque es una mujer y que es técnica, entonces ya sí la vamos a dejar después de que hayan descartado muchas otras opciones. Eso no debería ser. Por respeto pues a EPM, a la propia gerente encargada, deberían tomarse decisiones de una manera inmediata y no dejar una de las empresas más importantes de Colombia, la segunda empresa más importante de Colombia, al garete
por cuenta de una interinidad que no le ayuda para nada y que los mercados financieros también empiezan a mirar con mucho riesgo. ¿Qué me preocupa a mí? Digo con franqueza, doctor Fernando, hace poco hicimos una invitación a la gerente de EPM y le dijo una mentira a Medellín muy grande, y a mí me dejó eso muy preocupado, porque yo creo que por cuidarle la espalda al alcalde de Medellín no tiene que estar diciendo mentiras a la gerente. Nos dijo allá claramente que no se le había creado un cargo sastre, un cargo de asesor que le habían creado a un ex vicepresidente jurídico de EPM, el ex vicepresidente jurídico de EPM, que es un señor que se llama Alexander Sánchez, que no tiene idea de temas de comercio exterior, de empresas, etcétera, que solo había sido magistrado auxiliar en una alta corte. Aquí lo pusieron de vicepresidente legal de EPM, pero como le está yendo tan mal, porque había fracasado en la demanda, en una demanda que hicieron mucha bulla a los concesionarios de Hidroituango, porque no tenía liderazgo sobre su grupo y muchos de los abogados de EPM se quejaron, donde había unos gastos muy grandes en temas de asesorías jurídicas por fuera de EPM, en fin, muchos escándalos del señor. Al señor le crearon un cargo de asesor para temas internacionales donde no tiene ni idea, pero la gerente, infortunadamente, no sé por qué hizo eso, negó que se le hubiera creado ese cargo. Lo nombró 5 días después de que hubo negado esa afinidad, entre comillas, con ese vicepresidente. Entonces al vicepresidente lo remueven de su cargo de vicepresidente, lo ponen en un cargo de asesor cuando la propia gerente dijo que no necesitaba asesores, y 5 días después de decirle a Medellín que no era cierto que se había creado ese cargo sastre, que un cargo donde gana más de 35 millones de pesos mensuales, la gerente entonces le dice esas mentiras a la ciudad. A mí sí me dejó eso muy preocupado, porque yo no voy a negar que sea una persona competente, que una persona que conoce a EPM con toda la claridad, pero a mí personas mentirosas en el sector público me dejan la peor imagen. Uno no tiene que decirle mentiras a la ciudad para hacerle favores y mandados políticos al alcalde de Medellín. Bueno, entonces, ¿esto para dónde va? ¿Y esto cuándo se va a resolver? ¿Cuándo va a tener las empresas públicas un gerente? ¿Cuándo vamos a saber qué pasa en Hidroituango? ¿Y cómo es el tema de la caverna? ¿Y cómo es el tema de las 4 turbinas que a estas alturas no se sabe si se pueden instalar o no se van a instalar? ¿Cómo va a ser el tema de lo que se llamaba Caribe Mar y hoy se llama Afinia? ¿Y eso quién lo va a manejar? ¿Y cuáles van a ser los resultados financieros de ese negocio del que parece que no se sabían muchas cosas, ¿no? Yo no sé cómo estuvo hecho ese due diligence. ¿Quién hizo ese due diligence? Porque la cantidad de cosas que usted dice que no se sabían llaman mucho la atención, doctor Ramos Maya. Pues no, o sea, posiblemente que es algo peor, que se sabían y no les importó. Yo creo que eso es lo peor que puede pasar, que uno tenga claridad sobre los riesgos efectivos que habría sobre las decisiones y sobre la inversión tan grande que habría que hacer, pero no le haya importado. ¿Por qué? Porque de pronto tienen otros objetivos de politización y de hacer negociados allá, quién sabe con quién, y de poner cotas políticas y crear burocracias y de pagar favores a contratistas amigos. Esa es la parte que a mí más me preocupa, porque, como lo dije previamente, son casi 5 billones de pesos que tiene que invertir EPM desde que tomó su operación ahora en octubre del año pasado hasta que se acabe este gobierno. Imagínense 5 billones de pesos para entregarle y repartirle a los contratistas amigos de Daniel Quintero, porque si lo que hay en Medellín es preocupación grande, es por cuenta de todo el contratismo, la corrupción enorme que existe en este momento, y sería muy preocupante entonces que EPM cayera en esas fauces, y por eso nos tiene que preocupar aún más, que sabiendo todas esas dificultades de riesgos absolutos que existe en la inversión de, reitero, 10 billones de pesos en 8 años que tiene que hacer EPM, no se hayan tomado las precauciones debidas, y eso puede ser por una razón, como lo hemos dicho, que nos genera mucho temor, y es que haya corrupción y politización en las decisiones para montar allá directores políticos y pagarle favores a contratistas amigos de la administración, como sucede en muchas otras que hemos hecho denuncias en Medellín, doctor Fernando, como Buen Comienzo, como el programa Buen Comienzo, como en los programas de la Secretaría de Educación, como en la empresa de seguridad urbana, como la empresa de desarrollo urbano, como la Plaza Mayor, son muchos, como Metroparques. Es que yo le puedo contar, y son innumerables las denuncias que hemos hecho sobre la corrupción en Medellín. Nos preocupa mucho a que eso llegue EPM. Y por cierto, el miércoles voy a hacer un debate, pasado mañana,
al Hospital General de Medellín, donde hemos encontrado innumerables irregularidades en la contratación de un hospital que es modelo, que ha sido modelo y orgullo para todos los ciudadanos de Medellín y que en este momento también está en las garras de la politiquería de la corrupción. Qué horror. Bueno, entonces las empresas públicas de Medellín, que han sido la empresa modelo en Colombia, la segunda en su tamaño, la primera en tantos aspectos, empresa, así lo dije, modelo, desde su fundación, por su desarrollo, por su estructura, por su eficiencia, es una empresa que está al garete y que no tiene gerente para empezar, pero que sí tiene enormes desafíos, grandes interrogantes que la están llevando a que le quiten el grado de inversión, ¿no? A que le disminuyan la presencia que tiene ante los inversionistas potenciales. Así es que ya había reducido el grado de inversión a raíz de los problemas de gobernabilidad de la violación al gobierno corporativo, porque PM siempre había sido respetuoso de ese gobierno corporativo, pues a raíz de la denuncia de la anterior junta directiva por cuenta de todas las violaciones que había habido y de todas las mentiras que le había dicho Quintero a Medellín y a la propia junta directiva, pues ya había tenido esa primera alerta en los mercados internacionales. Si a eso se le suma la salida intempestiva del gerente Álvaro Guillermo Rendón por cuenta de las presiones indebidas que había tenido de parte de la alcaldía, de parte de la secretaria privada del alcalde. Eso es un tema que estamos por debatir y que Medellín infortunadamente no nos ha dejado al Consejo debatir como una moción de censura que hemos propuesto, que no se ha permitido votar ni siquiera en la plenaria, pero seguiremos dando esa pelea jurídica. Es un tema que Medellín tiene que conocer. Si a eso se suma toda esa gran cantidad de decisiones erróneas en materia de inversión, pues miraremos hacia futuro cuál va a ser ese futuro de PM, que ya está en una perspectiva negativa. Eso es lo que dijeron además las calificadoras de riesgo, que ya no solo había reducido la calificación, sino que estaba en perspectiva negativa, es decir, que podía seguir reduciéndose la calificación, y eso tiene unos costos económicos ya de ser casi bonos basura, y eso en plata y con esos niveles de dólar va a ser muy difícil recuperar una empresa con un nivel de endeudamiento tan alto. Por lo que significa para Medellín, para Antioquia, para Colombia, las empresas públicas de Medellín seguiremos pendientes del desarrollo de estos asuntos que nos plantea su concejal, el concejal de Medellín por el Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. Doctor Ramos Maya, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Fernando, le agradezco mucho y permítame, resumo también un tema de un minuto que me parece importante que conozca Colombia y lo que está pasando en este momento con el tema de la pandemia en Medellín. Aquí Medellín llegó al nivel más alto de contagios el viernes pasado, ni siquiera en los picos anteriores de los meses de diciembre y por allá agosto habíamos llegado a esos niveles de contagios. Prometieron 1.000 camas UCI y hay menos de 900 realmente, nos dieron mentiras todo el tiempo sobre las camas UCI. En Medellín la vacunación está avanzando a niveles de más o menos 2.500 dosis, no personas vacunadas, sino 2.500 dosis diarias, es decir, nunca vamos a terminar la vacunación a ese paso. Y mientras tanto, además de que tenemos supuestamente un gerente de vacunación, Medellín no logra consolidar el tema de ventiladores que prometieron cientos de ventiladores hechos en Medellín, no los hicieron. No tomaron las medidas preventivas en su momento para los temas de aforos en el metro, por ejemplo, que estaban ya desde hace mucho tiempo saturados. En fin, muchas malas decisiones que hoy tienen en riesgo miles de vidas de ciudadanos de Medellín que no encuentran una UCI hoy en Medellín. Están en el 98% las UCI y se han tenido que llevar personas para otros lugares. Así que quería hacer esa alerta por cuenta de la incompetencia y de las mentiras del gobierno también de Medellín, que infortunadamente prefiere seguir en esas promesas incumplidas en vez de jugársela por la vida de los ciudadanos de Medellín. Muchas gracias, doctor Fernando. ¿Le entendí bien, perdón, 98% de ocupación de las UCI? ¿O me equivoqué? 98% de ocupación, y han tenido que llevarse pacientes para otras zonas del país, para otros departamentos. Qué horror. Doctor Alfredo Ramos Maya, de nuevo muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Usted siempre me agradecido, doctor Fernando, por el espacio de toda su amable audiencia. ¿Oyó, Sergio, y entendió?